Muy buenos días, hermanos y hermanas. Les saludamos una vez más en el amor de Cristo Jesús. Continuamos en nuestro estudio. En realidad no debo decir continuamos, porque esta mañana vamos a estar en un pasaje que no viene del libro de Romanos. Y a lo mejor me estarán preguntando por qué. Porque en la iglesia estamos estudiando el Evangelio de Mateo los miércoles por la noche. Entonces me quedaba solamente el capítulo 28 para terminar, y luego de aquí en adelante vamos a estar en estudios en casa por los próximos 2 meses o algo así. Es algo que hacemos cada año en el verano. Entonces no quería dejar el capítulo 28 de Mateo solamente así solito, y quería entonces tomar la oportunidad y compartir el capítulo 28 del Evangelio de Mateo el domingo por la mañana. Entonces dije, pues este es un buen mensaje también para nosotros en español, y por eso es que quiero compartir con ustedes. Vamos a estar en Mateo capítulo 28, y el título de nuestro estudio sería Ir y hacer discípulos. Ahora, eso es un mensaje que viene al final del capítulo 28, porque el capítulo 28 de Mateo es prácticamente acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Pero una vez que Él resucitó de los muertos y que fue y se mostró a los discípulos, después de esto, de algunos días, no solamente se mostró una vez, sino varias ocasiones y en distintos lugares, después de algún tiempo ya se va a presentar a ellos y les va a dar a estas instrucciones que vienen a ser conocidas en el ámbito cristiano como la Gran Comisión. Y esta Gran Comisión particularmente tiene como fundamental propósito el ir y hacer discípulos. Entonces, ese es el título y ahí nos vamos a concentrar, pero de todos modos voy a leer el capítulo entero porque queremos ver ciertas cosas que son aplicables y que necesitamos entender de estos versos anteriores. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias esta mañana, porque eres bueno y eres maravillosamente compasivo y misericordioso con nosotros, Señor. Cuán grande gozo hay en nuestro corazón por el privilegio de conocerte, de escudriñar tu palabra, de aprender de ti, Señor, y de conocerte más y amarte más. Gracias, Dios, porque nos revelas tu carácter, tu persona en tu palabra, Señor. Nos revelas tu voluntad y luego nos das el poder de tu Espíritu para poner esa palabra en práctica, y te damos tantas gracias por eso y te pedimos que continúes enseñándonos, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Padre, por todo lo que haces en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, capítulo 28 en el Evangelio de Mateo dice en el verso 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, ahora ya sabemos el primer día de la semana es el domingo, vinieron a María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre de ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Gloria a Dios, ¿no? Qué verso tan hermoso. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, las mujeres, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. Esto es decir, vinieron los discípulos en la noche y se robaron el cuerpo de Jesús.
que estaba muerto, según ellos, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos, ¿por qué son 11? Porque Judas ya no está con ellos. Más adelante vamos a ver, cuando empezamos en el libro de los Hechos, que ya ahora hay necesidad de buscar a alguien que tome su lugar. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad es autoridad. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí cierra el capítulo 28 con la última palabra que dice: amén. Entonces, he aquí la gran comisión. Y la razón por la que quería compartir este pasaje es porque, si bien es cierto que la iglesia tiene como mandato esta gran comisión de ir y hacer discípulos, si eso es lo que Jesús nos está enseñando aquí, y si es verdad, entonces debemos entender lo que esto significa y cómo encaja esto en lo que es el propósito general de la iglesia. Es decir, cuando hablamos de la iglesia, y la palabra de Dios nos dice que Jesús, por sus propias palabras, dijo: yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. Después, en Efesios nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús, nos dice en 1 Corintios también. Y de la iglesia, que es el cuerpo, Jesús es la cabeza. Efesios dice eso. Entonces, ¿cómo encaja esta gran comisión de ir y hacer discípulos? ¿Y qué es lo que eso significa? Y digo porque en el mundo cristiano se manejan estas cosas de manera muy distinta entre la iglesia, y no debería ser así. Deberíamos tener todos un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito general de la iglesia? Es decir, cuando hablamos de la iglesia, ¿cuál es el propósito por el cual la iglesia existe? ¿Y a quién le vamos a preguntar acerca de ese propósito? Obviamente a aquel que es el dueño de la iglesia, porque es su cuerpo, a Jesús. El libro de los Hechos dice que Jesús dice que debemos nosotros los pastores enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. Dice, y que cuidemos de la iglesia que Jesús compró con su propia sangre. Entonces, si la iglesia es de Jesús, le pertenece a Jesús, es a Jesús a quien debemos preguntarle: Señor, ¿cuál es tu propósito para tu iglesia? Y así no vamos a tener que adivinar, ni tampoco vamos a tener que inventar cosas que tal vez no van con el plan de Dios para la iglesia. ¿Cuál es entonces el propósito de Dios para la iglesia? Bueno, vamos a analizar 3 de estos propósitos. En realidad es uno solo, pero a manera de entenderlo y que no se nos haga tan complejo, vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de cuál es el propósito de la iglesia. Y tal vez los 2 últimos aspectos aquí serían la misión de la iglesia entonces. Pero ¿cuál es el propósito? Bueno, para principio de cuentas debemos entender, la iglesia existe para un solo propósito, y ese es para traerle honra y gloria a Dios. Todo lo que existe en el mundo, todo desde la creación del universo, los planetas, la atmósfera, la tierra, los océanos, la naturaleza, los seres vivos, los animales, las personas, todo lo que ha sido creado con un solo propósito. ¿Y cuál es ese? El propósito de todo lo creado es traer honra y gloria a Dios. Ese es el propósito. Y entonces la iglesia no es distinta. La iglesia existe con el propósito supremo de traerle honra y gloria a Dios. Y debemos entender eso. Debe quedar claro, nosotros debemos tener bien definido este propósito. Y digo esto porque si es cierto, qué maravilloso, Jesús resucitó de los muertos, se apareció a los discípulos, les dio estos mandamientos,
Para ellos no fue ningún problema de discusión ni tampoco de confusión. Porque después de los evangelios lo que viene es el libro de los Hechos. Y la primera parte, el primer capítulo después de los evangelios es el capítulo 1 del libro de los Hechos. Y allí nos va a decir claritamente Lucas, que es quien escribe el libro de los Hechos, también escribe el evangelio de Lucas. Lucas nos va a decir esto al principio del libro de los Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Eso es lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó. Entonces, para ellos no fue problema. Porque ese es el capítulo 1 del libro de los Hechos. El capítulo 2 del libro de los Hechos, va a venir el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los creyentes que se han conformado ahora y están en el aposento alto. Viene el Espíritu Santo, reciben poder, comienzan a hablar en lenguas, la gente se queda maravillados. Los que critican dicen, estos están borrachos. Pedro dice, no estamos borrachos. Esto es lo que dijo el profeta. Esto es lo que Dios dijo por medio del profeta Joel. Y luego les comienza a predicar un sermón maravilloso, y al primer sermón que él predica, el primer mensaje, 3,000 personas vienen a los pies de Cristo Jesús. Y la iglesia se convierte de 120 que estaban en el aposento alto a 3,000 personas. En cuestión de instantes solamente. Y de ahí en adelante lo que vamos a ver capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, todo el libro de los Hechos, es los discípulos saliendo a hacer exactamente esto que Él les dijo. Pero hay otras cosas que también hacen. Pero entonces ellos no estaban confundidos acerca de cuál es el propósito de la iglesia. ¿Por qué es importante que entendamos cuál es el propósito de la iglesia? Porque si no entendemos el propósito de la iglesia, vamos a hacer la iglesia cualquier cosa que no necesariamente tiene que ver con el propósito de Dios para su iglesia. La iglesia existe con el propósito supremo de glorificar a Dios, de traerle honra y gloria a Dios. Todo lo que Dios ha creado, el motivo detrás de eso es doxológico, quiere decir que le traiga honra y gloria a Dios. Debemos quedar claros, porque después la iglesia entonces va a decir, el propósito de la iglesia es hacer discípulos. Pero espérate, hay otras cosas también son importantes. No, tenemos que hacer discípulos. O el propósito de la iglesia es enseñar la palabra, pero tenemos que ir a hacer discípulos. No, tenemos que enseñar la palabra. Cuando unas de estas cosas se salen de balance, la iglesia entonces no va a funcionar como debe. Como digo, el propósito supremo de la iglesia es el hacer discípulos. Les voy a dar 3 cosas aquí que enmarcan, que encajan en esto que es el propósito supremo de la iglesia. El primero de ellos es glorificar a Dios, y quiero pedirles que en sus Biblias encuentren el libro de Efesios. Ahora, no estoy inventando esto que les estoy diciendo, estoy solamente tratando de recoger lo que la Biblia dice acerca de este asunto para que tengamos un entendimiento de lo que dice la Biblia acerca de el propósito de la iglesia. En el capítulo 3 de Efesios, de hecho, antes de ir al capítulo 3, les recuerdo, en el capítulo 1 nos dice que la iglesia existe para la honra y la gloria de Dios, que la iglesia debe traer honra y gloria a Dios en Cristo Jesús. Una y otra vez repite ese punto, pero por cuestiones de tiempo nada más les voy a leer estos versos. Capítulo 3 en el libro de Efesios, versos 20 y 21. Vean lo que dice. Y aquel que es poderoso, esto es Dios, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, a Dios sea siempre la honra y la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. O sea, que quiere decir, nunca debe cambiar eso. Y dice aquí, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. ¿Por qué dice en Cristo Jesús? Bueno, me atrevo a pensar que dice que es en Cristo Jesús por este pasaje. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, ustedes que son estudiosos de la palabra,
Se recordarán que el capítulo 17 del Evangelio de Juan es la oración de Jesús antes de ir a la cruz del Calvario. Jesús está orando al Padre y en su oración dice cosas importantísimas acerca de este tema. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, este es capítulo 17 en el Evangelio de Juan, verso 1. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. ¡Wow! He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, este es el punto, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, aquí viene, así yo los he enviado al mundo. Entonces, si Efesios nos está diciendo que a Dios sea la honra y la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por los siglos de los siglos, es porque Jesús ya le había dado instrucciones a los discípulos acerca de este asunto. Entonces, el patrón para nosotros es: Dios creó todo lo que existe para que le traiga honra y gloria a su nombre. Dios, una Trinidad, el segundo miembro de la Trinidad, el Hijo, se hizo hombre como nosotros para venir a redimir a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, porque la redención del pecador le trae honra y gloria al Padre. Jesús vino a redimir. ¿Por qué? Porque eso es lo que le trae honra y gloria al Padre. Y ahora Jesús dice, Él nos dice el Evangelio de Lucas, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahora aquí dice, así Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío ahora. ¿Qué quiere decir? Que hagan exactamente lo que Jesús hizo. ¿Qué le trae honra y gloria a Dios? La salvación del pecador. Eso glorifica a Dios. La salvación no es solamente por cualquier otra razón. Somos salvos porque Jesús vino del cielo a la tierra a vivir como un hombre sin pecado, a dar su vida en rescate por muchos, porque eso le glorifica al Padre. Cuando estaba en el jardín de Getsemaní orando, dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. He aquí que vine, dice, para hacer tu voluntad en el libro de Hebreos. Entonces, el principal propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Cómo me gustaría ahondar mucho más en este punto, pero lo dejamos así. No es que estoy siendo superficial en este asunto, pero creo que es claro. ¿Cuál es el principal propósito de la iglesia? Es traerle honra y gloria a Dios en Cristo Jesús. Ok. Segundo, después de traerle gloria y honra a Dios, ¿qué sigue de ahí? El propósito de la iglesia es edificar a los santos
los que están dentro de la iglesia. ¿Cómo sabemos? Porque en el mismo libro de Efesios, esta vez no en el capítulo 3, sino en el capítulo 4, dice esto, empezando en el verso número 11. Dice, y él, aquí hablando de él, es Jesús, y Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vean esto. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ah, qué bonito es eso. El propósito principal de la iglesia es traer honra y gloria a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacer esto que la Biblia nos está diciendo, es edificar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio no es del pastor solamente, hermanos, no es de los líderes. El ministerio es de todos los que nos llamamos cristianos. La palabra cristiano es como Jesús. Es para todos nosotros. Que nosotros lo malentendemos o lo malinterpretamos o lo mal aplicamos, ese es otro asunto. Pero todos debíamos estar involucrados en el ministerio. Y más adelante vamos a ver que por eso el ir y hacer discípulos nos corresponde a todos, no solamente a unos. Entonces, número 1, glorificar a Dios. Número 2, edificar a los santos. La iglesia que conoce a Dios es la iglesia que más apta está para glorificar a Dios. A Dios no le trae gloria a su nombre cuando la iglesia vive en desorden. Muchos de los cultos que podemos ver, al menos los que se ven en las plataformas sociales, de este desenfreno, de este desorden, gente tirando, gente vomitando por ahí, gente danzando y diciendo cualquier cantidad de improperios, eso no le trae honra y gloria a Dios. Eso le trae vergüenza y reproche al nombre de Dios. Cuando el pastor se da por completo a explotar a las ovejas, eso no le trae honra y gloria a Dios. ¿Cuántas iglesias en el mundo que se llaman cristianas? Ahí tenemos la luz del mundo en México, en Guadalajara. Y los escándalos sexuales que se cometieron allí. Eso no le trae honra y gloria a Dios. La iglesia católica que se llaman cristianos, el abuso de tantos sacerdotes y toda esta bola de mentiras y de manipulaciones y de engaño y de extorsión y todas estas cosas, eso no le trae gloria a Dios. La iglesia pare de sufrir o pague por sufrir, yo digo más bien, vendiéndole pedacitos de madera, diciéndole a la gente que es una astilla que salió de la cruz de Cristo Jesús. Vean qué grosería. Eso no le trae honra y gloria a Dios. Los testigos de Jehová que dicen que son testigos de Jehová, esa mentira no le trae honra y gloria. Los mormones, con todos esos horrendos casos de inmoralidad, no le trae gloria y honra a Dios. ¿Por qué esas cosas suceden en esas iglesias entonces? Porque falta la edificación de los santos. Porque ¿cómo se edifican los santos? Buena pregunta. Si hay que traer gloria a Dios, si hay que edificar a los santos para que lleven a cabo la obra del ministerio, ¿cómo se edifica? ¿Cómo se instruye? ¿Cómo se enseña a los santos? Buena pregunta. Ustedes saben que la ciudad de Éfeso, a quienes la iglesia en Éfeso se le escribió la carta de los Efesios, obviamente. Esa iglesia recibió no solamente la carta de los Efesios, pero también recibió otras 2 cartas. Esas cartas son la primera y la segunda carta de Timoteo. Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso.
Así que la carta a los Efesios dirigida a la iglesia, la carta primera y segunda de Timoteo dirigida al pastor de la iglesia. Y en esa carta de segunda de Timoteo encontramos un capítulo y unos versos importantísimos. Esto es lo que la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16 dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo se edifica a los santos? Enseñándoles toda la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Eso quiere decir, la iglesia debe darse a la tarea de estudiar de Génesis a Apocalipsis, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Todo el consejo de la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿cuántas iglesias hacen eso? Muy pocas. ¿Por qué? Por variedad de razones. Varias razones. Hay quienes aún dicen que ¿para qué estudiar el Antiguo Testamento? Eso es mucha sangre, mucha muerte, El Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Esas groserías. Y no estoy hablando del mundo, cristianos, iglesias cristianas. Pastores que dicen, no, nosotros nada más estudiamos donde yo abro mi Biblia, ¡pum! Allí quiero estar, allí voy a predicar. Eso quiere decir que ese pastor no estudió, no se ha preparado, no ha hecho una investigación exhaustiva del texto que va a enseñar. Nada de esto, pero eso no importa porque ni siquiera lee la Biblia. No es importante. Y sin embargo, la Biblia dice que a manera de glorificar a Dios, la iglesia tiene que conocer a Dios, tiene que conocer su carácter. ¿Podemos conocer todo lo que se debe conocer de Dios? No. Pero al menos debemos tratar de conocer lo que se nos ha revelado. Y que por revelación de su Espíritu Santo nos siga hablando y nos siga enseñando. No, pero eso no es lo que los pastores en las iglesias quieren hacer, porque hay temas que vienen cuando estamos enseñando libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso. Hay temas que vienen que son bastante controversiales y bastante duros, y eso los pastores no quieren hacer, porque no quieren ofender a la gente. No quieren sonar como que no son relevantes, como que van en contra de la cultura. No quieren hacer eso. Había un pastor aquí cerca de donde está la iglesia, se llamaba esta iglesia la Catedral de Cristal. La vendieron y creo que al final la iglesia católica vino comprando ese lugar. El pastor de esa iglesia se llamaba Robert Schuller y estuvo ahí por muchos años. Robert Schuller en una ocasión, habiendo sido entrevistado, la pregunta le fue hecha y le dijeron, Pastor Schuller, si usted tiene que plantar una iglesia, ¿cuál es la primera cosa que tiene que hacer? Dijo, bueno, al momento de pensar en edificar una iglesia, lo primero es que tenemos que consultar con los vecinos de la comunidad en donde va a estar la iglesia, para saber qué tipo de iglesia quieren. ¿Me diría usted que ese es el plan de Dios para la iglesia? No. Hoy hay muchos pastores que jamás van a hablar en contra del homosexualismo, del lesbianismo, en contra de asuntos raciales. No van a tocar esos temas. No van a hablar en contra del abuso a los inmigrantes. No van a hablar de eso. Tienen miedo. No van a decir que hay ciertos gobiernos o ha habido ciertos gobiernos aquí que detestan y reniegan a los inmigrantes y culpan a los inmigrantes. No van a decir nada de eso. No van a hablar en contra del aborto. No van a hablar en contra de estas tendencias que vemos hoy en día. ¿Por qué? Porque no es popular. Lo que hablan es de un tema completamente opuesto a todo esto y dicen que la iglesia debe estar preocupada más en el bienestar social de la gente. Debemos acabar con la pobreza. Bueno, suena noble, pero obviamente esos pastores jamás han leído la Biblia, porque la Biblia dice
Jesús, dándoles instrucciones, dijo, bueno, ¿por qué no vendieron este perfume y el dinero se lo dieron a los pobres? Jesús dijo, no, los pobres los van a tener con ustedes todo el tiempo. No dijo, no le des a los pobres. La ley en el Antiguo Testamento dice que hay que hacer provisión para la viuda, para el huérfano, para el desamparado, para el extranjero, que hay que tratarlos con dignidad y respeto. La Biblia dice eso. Pero Jesús dijo, no, pon en orden tus prioridades. Los pobres los vas a tener contigo todo el tiempo. Yo no voy a estar todo el tiempo con ustedes. No dice que es malo ayudar a los pobres, pero dice que la iglesia no debe enfocarse solamente en eso. Y sin embargo tenemos pastores como Rick Warren y todos estos pastores que apelan al evangelio social. ¿Y cuántos millones de libros no han vendido escribiendo temas acerca de este punto? Y luego dicen que si la iglesia no se está involucrada en el aspecto social, entonces la iglesia ha abandonado su propósito. Aquí no dice eso. Aquí dice que el propósito de la iglesia es, número uno, glorificar a Dios. Y para glorificar a Dios, la iglesia necesita conocer a Dios. Esa es la tarea del pastor, de enseñarle toda la línea por precepto de la palabra de Dios, para que los santos puedan conocer al Dios del que estamos hablando, el Dios que nos dio esta Biblia. Si la gente no conoce a Dios, ¿cómo puede honrar y glorificar a Dios? Y a la gente le encanta, obviamente, a la gente le encanta que le estén endulzando el paladar. Piensan que es miel y no saben que es endulzante artificial. La gente, por pereza, por apatía, por lo que sea, le gusta estar sentada donde nadie le diga nada, que le hable de temas que le cosquillean el oído, pero no le gusta que le digan la verdad. Y cuando el pastor habla la verdad, la gente ya no viene. Pues ni modo. Habremos de predicar a un lugar vacío. Pero mi responsabilidad es poner todo el consejo de la palabra de Dios delante de la gente de quien venga. Y si nadie viene, no hay problema. Lo hago porque al último nada más quiero es agradar a uno. Ese es el único que cuenta, el único que vale, y su nombre es Cristo Jesús. Y Él me dice que manera de agradarle a Dios, debo de conocer el propósito de Dios para la iglesia, traerle gloria al nombre de Dios, y debo de edificar a los santos que Él trae a la iglesia. Yo no los traigo, Él los trae. Y si Él los trae, yo les enseño. Y si se van, es su problema. Él los puede encontrar, Él los puede traer de regreso si quiere. Y si no, también está bien. Pero no debemos confundir aquí las cosas. Así que el propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Segundo es edificar a los santos. Y el tercero, entonces, sí. Como digo, ojalá pudiéramos pasar más tiempo, ¿no?, en estos temas, porque son importantísimos. Estos son esenciales. De aquí viene el por qué tenemos tantas denominaciones. ¿Por qué? ¿Por qué tanta división en el cuerpo de Cristo? Porque unos jalan para allá, otros quieren ir acá, otros quieren ir acá. Y como no se ponen de acuerdo, entonces ya están peleando unos con los otros. No saben que nuestro único enemigo es el diablo. Pero bueno, allá ellos. Entonces, el tercer propósito es, cuando la iglesia entiende que existe para glorificar a Dios, cuando la iglesia entiende que su propósito debe ser edificar a los santos para que conozcan a Dios y puedan glorificar a Dios, entonces la iglesia, una vez en ese estado de madurez, como leíamos en Efesios, para que ya no seamos llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, para que lleguemos a la estatura de la madurez de Cristo Jesús, dice, es lo que está hablando. Cuando ya la iglesia es sólida, cuando la iglesia es firme en la fe, la iglesia solita va a comenzar a reproducirse por sí sola. ¿Por qué? Porque la iglesia es un rebaño. Y lo que sabemos históricamente comprobable por la Biblia es que ovejas sanas producen ovejas sanas. Si en lugar de ovejas, si en lugar de alimentar a las ovejas estamos entreteniendo chivos, lo que vamos a tener es una manada de desorden. Vuelvo y repito. Si en lugar de alimentar a las ovejas, de pastorear a las ovejas, estamos entreteniendo chivos, lo que vamos a tener es un mismo desorden en el rancho. Por eso la iglesia está en la condición que está, hermanos. Lamentablemente esa es la verdad. ¿Cómo puede alguien salir a hacer discípulos cuando él mismo no es discípulo? Pero yo voy a la iglesia. Eso no quiere nada que ver que si eres discípulo o no. Hay gente que van a pasar años en la iglesia y nunca llegaron a ser discípulos. El discípulo, la palabra discípulo quiere decir uno que aprende, pero uno que se comporta en relación a lo que aprende. Vuelvo y repito, ¿cómo van a aprender si nadie les enseña? ¿Y cómo le van a enseñar?
si no han aprendido. La realidad es esa. Y no es que soy cínico, tampoco quiero ser grosero, ni tampoco quiero ser pretencioso. La verdad es que la iglesia vive en un estado de apatía porque vive en una anemia espiritual que es alarmante. No se enseña la palabra de Dios. Y muchas iglesias están yendo en ese mismo ritmo. Y me avergüenzo decirles que muchas iglesias dentro de nuestro propio movimiento están siguiendo esa misma tendencia. Iglesias Calvary Chapel que en el principio se unieron a Calvary Chapel para poder compartir de ese gran privilegio que es compartir la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Hoy han abandonado esas cosas y se están volviendo a cuestiones sociales. Iglesias grandes de Calvary Chapel que han caído en esta gran mentira. Están más preocupados están más preocupados de cómo ser amigos del mundo que siervos de Dios. Les interesa más su amistad con el mundo que su integridad delante de Dios. Pero el Señor va a hacer limpia en su iglesia. No hay ninguna duda al respecto. Entonces, número 1, el propósito de la iglesia es glorificar a Dios. La iglesia glorifica a Dios cuando la iglesia conoce a Dios. Eso nos dijo Jesús en el capítulo 17, ¿no? Yo les he dado tu palabra. Luego, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso es lo que está diciendo Jesús. La iglesia glorifica a Dios cuando la iglesia conoce a Dios, porque conoce la palabra de Dios, porque vive en la voluntad de Dios y su deseo es la voluntad de Dios para la honra de Dios. Es una iglesia sana. Entonces esa iglesia va a comenzar a reproducirse y va a salir. Por eso acá Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nuestro mandamiento es un mandamiento. Nuestra comisión es una orden divina, viene de Dios mismo. Nuestra misión es una misión divina también. Y eso no es la voz como de mandamiento aquí. Esa es la acción. El mandamiento aquí es hacer discípulos. ¿Y cómo se hacen discípulos? Aquí el Señor nos está diciendo, no hay por qué agregarle ni por qué tampoco hacer las cosas difíciles. ¿Cómo se hacen los discípulos? Se les bautiza primero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Esto para qué? ¿Para que sean salvos? No, ya son salvos. Identificarse con Cristo Jesús, ese es el punto. El bautizo es para que la gente pueda salir públicamente a decir, sí, yo le entregué mi vida a Cristo Jesús y no me avergüenzo. Soy un discípulo de Cristo Jesús y estoy dispuesto a morir si fuera necesario por mi fe en Cristo Jesús, porque Él es el Señor y Él es mi Salvador y el Señor de mi vida. Eso es bautizo, públicamente identificarnos con Cristo Jesús. Una vez que hemos hecho eso, dice, lo que sigue después de ahí, enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y te lo puedo simplificar porque hay mucho que decir en esto. ¿Qué es lo que Jesús nos ha mandado? Número 1 nos dijo, ¿cuál es el más grande mandamiento, Señor? El más grande mandamiento es, amarás al Señor Jehová tu Dios con toda tu mente, toda tu fuerza, toda tu alma y todo tu ser, con todo tu corazón. O sea, ama a Dios por encima de todas las cosas. Y el segundo es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pablo después diría, el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué es lo que Jesús nos ha mandado? Ama a Dios. ¿Cómo puedes amar a Dios si no lo conoces? ¿Y cómo lo vas a conocer si no estudias su palabra? ¿Y cómo vas a estudiar su palabra si no hay alguien que te enseñe? Ups. No estoy inventando, pues. Le estoy leyendo lo que está aquí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego nos dice algo bien importante. Y aquí yo estoy con vosotros. Eso nos garantiza su presencia. Y número 2, eso nos garantiza su poder. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Glorifica al Padre, obedece a Jesús y déjate guiar por el Espíritu. Cuando esas 3 cosas suceden,
estás glorificando a Dios. ¿Y por qué lo glorificas? Porque lo conoces. ¿Cómo lo conoces? Porque lo has estudiado. ¿Dónde lo estudiaste? En su palabra. ¿Cómo sabes? Porque eso es lo que la palabra me ha enseñado. Oh, ¿y qué haces? Bueno, cada lunes salgo a trabajar y sé que mi trabajo es el campo misionero. Y grande es la misericordia de Dios que me manda a trabajar y hace que me paguen para que yo sea testigo de la gracia y la misericordia de Dios donde quiera que Él me lleve. Tú no te perteneces a ti, no hagas planes por ti. No dispongas de lo que tienes. Ese dólar, ese peso que traes en tu bolsa, ni siquiera es tuyo. Ni siquiera tú te perteneces a ti. Le perteneces a Cristo Jesús. La Biblia dice que no se te olvide que hemos sido comprados por precio de sangre. No con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. No te perteneces, no tienes derecho a gastar en ti lo que no es tuyo. No puedes disponer de aquello que no te pertenece. No puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana. Le debes a Dios la honra y la gloria porque te permite estar vivo, respiras, caminas, hablas, oyes y ves. Le debes dar la honra y la gloria a Dios, te guste o no. Si eres de Él, vives para agradarle y para glorificarle. Pare de contar. Y el hecho que tengas un trabajo, el hecho que puedas salir a la calle, el hecho que puedas caminar, que puedas hablar, es para que des gloria y honra a Dios mientras que testificas de su gracia, mientras que hablas de su amor y hablas de su misericordia donde quiera que vayas. Deja de estarte quejando, deja de estarte inventando y dejas de estar malgastando en ti los recursos divinos que no son tuyos. Un día vas a tener que dar cuentas de lo que el Señor puso en tus manos y espero que en ese día no te vayas a avergonzar. Que de todo lo que haces, de todo lo que dices, de todo lo que piensas, el Señor está al tanto 100%. Dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días. Él ve lo bueno y ve lo malo. Él sabe todo en medio. No te sorprendas de que te diga estas cosas. Y no es para hacerte intimidar, ni tampoco, ni es para faltarle respeto a nadie. De ninguna manera, jamás tendría eso en mi corazón. Pero creo que como pastor tengo la grandísima responsabilidad de hablarte la verdad en la palabra de Dios tal y como está escrita. Te guste o no, es tu problema, no el mío. Es tu problema. Si te ofende, bueno, no te preocupes, tú has estado ofendiendo a Dios por mucho tiempo y todavía estás aquí. Y todavía tienes un techo sobre tu cabeza y tienes vestido para tu cuerpo y alimento para tu estómago y agua para que calme tu sed. Así que es tiempo de que el justo juicio de Dios comience por la casa de Dios. Es tiempo que nos pongamos a cuentas con Dios. Es tiempo que examinemos nuestro corazón y pensemos, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué manera estoy involucrado en la iglesia? ¿Estoy trayendo honra y gloria a Dios con lo que hago? ¿Mi vida le trae gloria a Dios? ¿Cómo vivo le trae gloria a Dios? ¿Cómo hablo le trae gloria a Dios? ¿Le glorifica a Dios mi manera de vivir? No te equivoques, la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Mi pregunta es, ¿qué estás sembrando, hermano? En el nombre de Jesús, hermana, ¿qué estás sembrando? Ya basta de estarte engañando porque hay cosas que te dicen en la iglesia que te hacen cosquillas en los oídos. Ya basta de estar jugando a la iglesita, de decir, yo voy a la iglesia. Ya basta. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, Pedro dice. En el nombre de Jesús, pongámonos a cuentas con Dios. Vayamos delante de su presencia. En humildad de espíritu, pidamos perdón a Dios. Señor, yo soy el primero en decir que me he equivocado en tantas cosas. Pero hay una cosa en la que no me quiero equivocar. Quiero vivir mi vida para la honra y la gloria de tu nombre. Así que ayúdame, oh Dios, arranca de mí lo que no es de ti. Lléname con tu espíritu y guíame. Así como dice el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos permites escudriñar tu palabra que es viva y eficaz. Bendito seas, Dios. Qué grande es tu misericordia para con nosotros. Darnos tu voluntad escrita para que no tengamos excusas, Señor. Enséñanos, Padre, a ser hacedores de tu palabra.
no oidores engañándonos a nosotros mismos. Y perdónanos por las veces que te hemos ofendido, no trayendo honra y gloria a tu nombre. A ti, Señor, sea la gloria por siempre, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.